Tal jóvenes? Buen día, gusto de saludarlos nuevamente y pues saludarlos por esta plataforma. El día de hoy vamos a trabajar el área de contabilidad general con tercero básico. Vamos a seguir con las explicaciones del tema para poder tener un mejor concepto de lo que es la contabilidad. Cuando hablamos nosotros de contabilidad general, nos indica que es la técnica que se utiliza para llevar un estricto control del patrimonio de un comerciante, verificando los aumentos y disminuciones que se dan en el patrimonio durante un periodo contable, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Cuando nosotros hablamos de un periodo contable, estamos hablando de que mi periodo contable empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Por eso muchas veces los contadores el 31 de diciembre están haciendo el cierre, ¿verdad? El cierre fiscal. Eh, Se cierran todos los libros de contabilidad para poder verificar, pues como nos indica, todos los aumentos y las disminuciones que vamos teniendo dentro de nuestro patrimonio, en este caso, pues si nosotros somos los empresarios, ¿verdad? Vamos a manejar principios básicos de la contabilidad. Estos se deben de respetar para poder tener un mejor control y sobre todo respetar las reglas, porque cuando hablamos nosotros de contabilidad estamos hablando de dinero. No quiere decir un dinero que lo tengamos en efectivo o un dinero real, sino que es un dinero en papel. Al final la contabilidad solo ve dinero en papel. Nunca va a haber un dinero en efectivo o nunca vamos a tener, si somos contadores, nunca vamos a tener el acceso a tocar el dinero. El primer, número uno, principio básico, dice. Su función principal es acumular datos acerca de las actividades financieras de una entidad por medio de los estados financieros. Entonces, por medio del estado financiero, yo voy a poder ver la situación actual de una empresa, ¿verdad? Si tiene ganancias o si tiene pérdidas. Vamos a ir acumulando los datos. La número dos, para que exista un entendimiento de los estados financieros y la confianza de los mismos, debe ser presentados de acuerdo a las reglas y normas de las NICs. Las NIC son las normas internacionales de contabilidad. Estas normas, bueno, como lo dice, ¿verdad? Internacionales, las deben de acatar o las deben de regir todas las empresas, ¿verdad? Porque esta rige todos los códigos de comercio de todo el mundo, ¿verdad? De todos los países. Número 3. La contabilidad de los principios que la sustenten deben ser razonablemente sensibles a los cambios del sistema económico para satisfacer las necesidades de los usuarios. Entonces, la contabilidad de todos los principios deben estar pendientes dentro de cada una de las necesidades de los usuarios para que tenga un nivel económico satisfactorio. Pero, ¿a qué se refiere esto? Que las empresas deben de acatarse a todos los cambios que la SAT haga. En este caso, Guatemala se rige bajo la Superintendencia de Administración Tributaria y es la que nos va a indicar qué impuestos vamos a pagar, cómo van cambiando cada impuesto, bajo qué régimen vamos a trabajar. A eso nos referimos nosotros a principios de contabilidad. Pero tenemos un cuarto principio que es uno de los principales. El cuarto principio de la contabilidad dice que las reglas o normas de contabilidad financiera han sido conocidas como principios de contabilidad cuyos objetivos son los siguientes. A. Registrar en forma adecuada los activos invertidos de la empresa por los miembros, socios, accionistas y por los acreedores. Registrar todos los pasivos conocidos para que conjuntamente con el patrimonio presenten razonablemente la situación financiera. Entonces, la principal de esta es que se debe de registrar de forma adecuada todos los activos. Recordemos, un activo es todo lo que una empresa posee como bien y le pertenece a la empresa. La empresa puede ser unipersonal, ¿verdad? Que va a estar, solo tiene un dueño. Puede tener diferentes socios o accionistas, ¿verdad? Y ya va cambiando, entonces pasa a ser una sociedad. Deja de ser una empresa em, personal y pasa a ser una sociedad cuando hay socios accionistas. ¿Qué son los acreedores? Los acreedores son los encargados de vendernos producto, pero no producto para la venta, sino producto para bienes para la empresa. Por ejemplo, podemos hablar de los escritorios, de las computadoras, todo lo que vamos a utilizar dentro de la empresa es un acreedor.
Y luego dice registrar todos los pasivos. Los pasivos van a ser todas las deudas que la empresa adquiere para su funcionamiento. Aquí sí hablamos, si nosotros tenemos una empresa de venta de mercadería, van a entrar los proveedores que nos venden, entonces esos pasan a ser nuestros pasivos. Todas las deudas que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Van a irse registrando en los pasivos y nos va a dar una situación financiera. La B, presentar la inversión de los propietarios sobre las bases acumulativas. Todo lo que se va a ir acumulando. Recordemos que cuando se empieza una empresa se debe de tener un capital. Luego se van obteniendo ganancias. Entonces el capital va cambiando y todas las bases acumulativas van a ir cambiando, o en este caso los propietarios van a recibir una mayor remuneración. C. Presentar razonablemente los estados de operaciones. Cuando hablamos de estados de operaciones, estamos hablando de estados financieros. Estos se presentan tanto a las juntas directivas o al dueño de la empresa y sobre todo a la SAT, ¿verdad? El 31 de diciembre se cierra el estado financiero del año, luego tenemos 3 meses para presentarlo y automáticamente se presenta a la SAT en marzo, a finales de marzo, y ya se puede ver la situación financiera de una empresa. Preparar informes y estados financieros según el concepto de entidad. Dependiendo sobre qué rama sea nuestra empresa, de esa forma vamos a trabajar los estados financieros sobre hacia dónde vamos y la situación de que mi empresa está, ¿verdad? Puede que tenga pérdidas o ganancias, pero todo esto siempre se va a ver a final de año. Luego tenemos las fases de la contabilidad. Dentro de las fases de contabilidad tenemos ordenar, clasificar, registrar y resumir. Esa es la función básica o la función principal de la contabilidad. Estos 4 conceptos son los más importantes y los que siempre vamos a trabajar. Vamos a definir cada una de las fases de la contabilidad. La primera fase, ordenar. En esta fase se basa el ordenar todos los documentos que se tengan y que sean soporte de las actividades y operaciones que se realizaron en un tiempo definido. Entonces, cuando hablamos de ordenar, vamos a nosotros a eh, colocar todas las facturas, ¿verdad? De compras, de bienes, de servicios que nosotros vamos adquiriendo, también todas las facturas que nosotros vamos dando. Entonces se va a ordenar cada uno de los documentos y se van a tener listos para pasar a la siguiente etapa o fase. La siguiente fase es clasificar. Se clasifican por actividades económicas todos los documentos que se tengan, todas las ventas, compras de mercaderías, accesorios, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, una fase va de la mano con la otra, porque primero ordeno todos los documentos que tengo y luego clasifico. La contabilidad tiene una nomenclatura y estas son nomenclaturas de cuentas. Nos van a ir a nosotros indicando qué son activos, qué son pasivos, qué cuentas utilizar, y ahí es donde nosotros vamos a clasificar. Yo empiezo a clasificar según la actividad económica, si compré, si vendí, si arrendé, ¿verdad? Entonces vamos a ir clasificando. Terminada nuestra clasificación, vamos a pasar a la siguiente fase, que sería registrar. Registrar es la etapa en la cual asentamos en los libros cada una de las actividades realizadas, tomando en cuenta cada uno de los principios y reglas que norman el trabajo de un contador. Ya ordené, ya clasifiqué, a continuación paso a registrar. Entonces, en los libros de contabilidad que tengo autorizados por la SAT y el registro mercantil, automáticamente empiezo a registrar cada una de las actividades que hice durante la semana, durante el día o durante el mes, todo dependiendo de la forma en que nosotros vayamos a trabajar. Pero todo debe ser según las normas o las reglas de la contabilidad o las NICs, ¿verdad? Que eran las que les explicaba anteriormente. Después de que registramos, vamos a resumir. Consiste en presentar la información financiera de un tiempo determinado de una manera compacta para una mayor comprensión. Lo podemos realizar por medio de estados financieros, gráficas, estadísticas, etcétera. Dependiendo o cualquier informe que nosotros vamos a presentarle al dueño o a la junta directiva, eso va a ser resumir, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a sentar toda la información económica de la empresa y vamos a presentar entonces ya nuestros estados financieros. En este caso serían que estos se presentan anuales,
Pero si nosotros necesitamos presentar diferentes reportes, lo podemos hacer semanal o mensual. Esto se da más que todo cuando tenemos una empresa de ventas de servicios, ¿verdad? Esto se hace mensual para poder ir cerrando cada uno de los servicios que nosotros estamos dando. Recordemos, una empresa de servicios me va a vender a mí algo, por ejemplo, un seguro, ¿verdad? Eso es un servicio. Una empresa que no me brinda mis servicios es cuando nosotros vamos a vender algo de materia prima o un objeto. Luego vamos a pasar a los libros obligatorios de contabilidad. Según el Código de Comercio en su artículo 368, dicta que todo comerciante debe llevar su contabilidad de forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados o las NICs y llevar los siguientes libros. Entonces, el Código de Comercio a nosotros nos obliga a llevar diferentes libros de contabilidad. Cuando nosotros abrimos la empresa, ¿verdad? Formamos nuestra constitución, luego vamos a la SAT a registrarla y por último vamos al registro mercantil. El registro mercantil a nosotros nos va a indicar qué libros son los que debemos de utilizar. Luego asentarlos, nos abren los libros para poder empezar a llevar un mejor control. Los libros de contabilidad que debemos de utilizar es número 1, libro de inventario, número 2, libro de diario o de primera entrada, número 3, libro de mayor o centralizador y número 4, libro de balances y estados financieros. Estos son los 4 libros importantes de la contabilidad que nos exige a nosotros tanto el Código de Comercio, ¿verdad? Como la SAT. Pero también tenemos libros auxiliares que son para la ayuda a un mejor manejo y control del patrimonio del comerciante. Este se puede apoyar de los siguientes libros, los cuales sirven de soporte de las actividades mercantiles que se realicen. Los libros auxiliares no son obligatorios, sí los podemos llevar para un mejor control o un mejor manejo de la empresa, pero no nos los exige la SAT, ¿verdad? O el Código de Comercio. Los únicos libros que nos van a exigir son los 4 libros que les mencioné anteriormente. Pero como libro auxiliar tenemos libro de caja, libro de bancos, libro de compras, libro de ventas, libro de cuentas corrientes, ¿verdad? Cuentas corrientes de proveedores y acreedores. El libro de caja lo que nos va a indicar a nosotros es las entradas que nosotros tenemos a diario, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un supermercado pequeño o una tienda, voy a llevar mi libro de caja. Cuánto vendí en el día, cuánto gasté en el día y cuánto es lo que me queda sobrante. Ese es el libro de caja. El libro de bancos me va a ingresar a mí cuánto tengo yo en el banco, ¿verdad? Si recibí algún cheque o algún depósito y cuánto voy girando de la cuenta bancaria. El libro de compras es voy a registrar todas las compras que estoy realizando y si las compras pues son valederas. El libro de ventas va de la mano junto con el libro de caja, es qué es lo que voy vendiendo, cuánto dinero me va ingresando y cuánto dinero me queda al final. Y por último, el libro de cuentas corrientes. Este libro auxiliar es muy importante porque nosotros vamos a tener el registro de cuánto le debo a mis proveedores y acreedores. Recordemos, proveedores es el que me va a vender a mí el producto para yo poder revenderlo. O sea, mi negocio es una librería, ¿verdad? Entonces, yo voy a comprar por mayor tal vez a la librería Progreso, pero me va a dar a consignación el material. Entonces, ellos me venden a mí los lápices y yo voy a revenderlos. Eso es un proveedor. Cuando hablamos de un acreedor, es el que me va a vender todo el mobiliario que yo necesito para mi negocio. Seguimos hablando de la librería, por ejemplo, necesito estantes de metal, estantes de vidrio, ¿verdad? Sillas, computadoras, pero que va a ser para uso de la empresa. A eso le llamamos nosotros acreedores. Vamos con la tarea. Investigar en qué consiste cada uno de los libros de contabilidad y los libros auxiliares de contabilidad. Realizarlo en resumen y únicamente colocar cuál es la función de cada uno de ellos. O sea, necesito que investiguen cuál es la función de cada uno de los libros en forma resumida. No necesito un escrito muy largo porque lo único que necesito es que ustedes entiendan para qué sirve cada uno de ellos. Entonces nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo. Que tengan buen día.